En el ramo del transporte suceden muchas cosas paranormales, y tenlo por seguro que lo que se cuenta es solo una pequeña parte de lo que ellos viven día con día, tal como la siguiente historia que te voy a contar, que te pondrá las emociones al máximo. Mi nombre es José, y trabajo de trailero desde hace algunos años. Un día, como cualquier otro, me disponía a realizar mis labores, cuando de repente las secretarias encargadas del área de despacho nos informaron que el dueño de la transportadora había fallecido. En ese momento me quedé pasmado, pues eso significaba que mi trabajo había concluido. Pasaron un par de semanas mientras la transportadora estuvo parada y al cabo de 15 días nos reunieron para darnos el finiquito y decirnos que efectivamente la transportadora iba a cerrar sus puertas. Intenté conseguir trabajo en diferentes lugares, pero no tuve suerte. El único lugar donde pude conseguir empleo fue el CEMEFO, trasladando cadáveres. Debo admitir que tenía miedo de aceptar ese trabajo, pero dados mis gastos, no tenía otra opción. Cuando firmé mi contrato, estaba temeroso, y una voz dentro de mí me decía que no lo hiciera, que no era para mí, pero las necesidades que tenía en ese momento eran más grandes que mi miedo. Al principio, las actividades a realizar eran muy sencillas. Realmente pensé que comenzaba a acostumbrarme, que no iba a ser tan difícil, pero al cerrar el mes, las actividades se pusieron más turbias. Ahí fue donde comenzó mi miedo. Debía trasladar cadáveres de un lado a otro o moverlos de algún sitio con mayor espacio, o simplemente para que llevaran a cabo los estudios de ley, como es el caso de los muertos con alta violencia. También debía llevarlos a la fosa común o a los hornos de cremación. Una noche me asignaron un turno en el que debía llevar varios cadáveres al horno de cremación. No era la primera vez que lo hacía, pero algo en esa noche se sentía diferente. El aire estaba más frío de lo habitual, y una niebla espesa cubría el camino hacia el cementerio. Cargué los cuerpos en la furgoneta, sintiendo el peso de la muerte como nunca antes. Mientras conducía por las calles desiertas, comencé a escuchar susurros, leves murmullos que parecían venir de los cuerpos en la parte trasera del vehículo. Intenté ignorarlos, atribuyéndole a mi imaginación y al cansancio acumulado. Llegué al crematorio y comencé a descargar los cuerpos. Cuando estaba por terminar, uno de los cadáveres, el de una mujer joven con el rostro pálido y los ojos cerrados, pareció moverse. Mi corazón dio un vuelco y me acerqué con cautela. Entonces, sus ojos se abrieron de repente y un susurro gutural me dijo: Retrocedí tropezando con los otros cuerpos y cayendo al suelo. Mi respiración se aceleró y el pánico me paralizó por unos instantes. Me levanté rápidamente e intenté convencerme de que era solo mi mente, jugándome una mala pasada. Y terminé por descargar hasta el último cuerpo. Cerré las puertas del crematorio y me apresuré a salir de ahí, pero la imagen de esos ojos abiertos me seguía atormentando. Esa noche no pude dormir. Los susurros seguían en mi cabeza y cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de esa mujer. Decidí investigar más sobre ella y con la ayuda de un compañero encontré su expediente. Su nombre era María y había sido brutalmente asesinada. Su caso estaba aún sin resolver y su espíritu parecía no encontrar descanso. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y obsesión. Sentía su presencia constantemente y los susurros se hicieron más claros. Me hablaron de venganza, de justicia y de dolor. Finalmente, una noche decidí enfrentarme a ese espíritu y fui al lugar donde encontraron su cuerpo. Una vieja fábrica abandonada a las afueras de la ciudad. La fábrica estaba en ruinas y la oscuridad la hacía aún más aterradora. Con una linterna en mano exploré el lugar hasta llegar a una sala en el fondo, donde un frío inusual me envolvió. Ahí, entre las sombras, vi la figura espectral de María. Su rostro mostraba una tristeza infinita y sus ojos, aunque vacíos, parecían suplicar ayuda. Le pregunté qué quería de mí. Con una voz helada me pidió que encontrara a su asesino. Me dio pistas, detalles que solo un muerto podía conocer. Decidí ayudarla, movido por una mezcla de compasión y terror. Durante semanas seguí las pistas y finalmente di con el hombre responsable de su muerte. Un influyente empresario que había logrado eludir la justicia. Con la evidencia en mis manos, llevé el caso a la policía. El hombre fue arrestado y finalmente la justicia se hizo. La noche en que lo arrestaron, el espíritu de María apareció una última vez. Esta vez, su rostro mostraba paz. Agradecido y lentamente desapareció en la luz.
Después de esa experiencia renuncié al trabajo en el CEMEFO. Los muertos no descansan fácilmente, y las sombras que vi en ese lugar me seguirán toda la vida. Pero al menos un alma encontró su descanso gracias a mi intervención, y cada vez que paso cerca del crematorio, siento que alguien me observa, agradecido desde el más allá.